Bueno, empezamos a grabar ya entonces. Bueno, buenos días a todos nuevamente. Esperamos que este pequeño receso les haya servido un poco para no solamente descansar de nosotros, sino para empezar a poner en práctica, a entender y a trabajar un poco lo que se está pidiendo en este ciclo de apertura. Hoy vamos a trabajar un poco lo que se ha, digamos, sugerido por el ciclo de apertura en cuanto al tema de matemáticas, en cuanto al área, pero digamos que también hay que tener en cuenta las particularidades del ciclo en el que nosotros nos encontramos. Estamos abriendo, eso implica generar un proceso de reflexión y diagnóstico antes de poder hacer ciertos planteamientos e identificar, lógicamente, cómo están llegando los estudiantes. A mí me gustaría aquí como contarles un poquito, seguramente muchos lo saben. Las matemáticas en Colombia empezaron básicamente con un asunto que iba a resolver los problemas científico-operativos de la mano de obra del país. Y eso significaba que las matemáticas en Colombia se daban, era como en el marco de un proceso de preparación para el trabajo. Lógicamente eso ha ido cambiando. Nos hemos dado cuenta que el área y las matemáticas en general tienen un profundo arraigo en cuanto a la resolución de problemas, al razonamiento, a la comprensión de todas las áreas. Y digamos que en ese tiempo se miraba era como un asunto particularizado del área. Digamos que eso también ha evolucionado. Nos hemos dado cuenta también que las matemáticas toman fuerza en la medida en que pueden integrar el resto de áreas, el resto de sectores y demás. Antes de empezar, digamos, con el tema que de hecho es muy específico para lo que queremos en el ciclo de apertura, yo quiero mostrarles un par de cositas muy cortas que me gustaría compartir en el sentido como de las intenciones que hoy tiene Latinoamérica y el mundo respecto al área de la matemática. Les vamos a ver un video del Banco Interamericano de Desarrollo de un curso que ellos tienen respecto a las nuevas formas de enseñar matemáticas para la primaria. Así que vamos a ver este videito y continuamos. Hola, las ciencias y las matemáticas hacen parte de nuestro día a día. Los podemos encontrar en los alimentos que comemos y en las actividades que realizamos. Así, el aprendizaje de matemáticas y ciencias no necesita estar limitado a estas clases. Las matemáticas y ciencias se deben integrar de manera transversal en el currículo escolar. La integración curricular permite a los niños hacer significativos los principios matemáticos y de la ciencia en diversos contextos, reforzando el aprendizaje y las habilidades de solución de problemas. Hay formas muy sencillas de integrar a las matemáticas y ciencias en las otras materias. Puedes, por ejemplo, integrar a las matemáticas y las ciencias a clases de lectoescritura o clases de artes. Hay cuentos para niños que enseñan conceptos matemáticos o describen descubrimientos y principios científicos. Puedes también realizar actividades en que los niños puedan utilizar las matemáticas para calcular el tamaño de la cartulina que necesitan para realizar un proyecto artístico. También puedes utilizar materiales reciclables para conectar el arte con el currículo de medio ambiente que están estudiando en la clase de ciencias. Visitemos ahora una escuela que logró hacer integración curricular entre las clases de matemáticas y las clases de educación física. Abriendo y cerrando. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. dice, el 100 pies. Es un bicho muy raro, parece ser mucho atarado. Cuando camina, parece un tren, le cuento las patas y llego hasta el 100. Salto de conejo, pero el reto es, ¿y si empiezo de 100? 200. ¿200? A ver, 200 a 1000. Entonces dice, 100. 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 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 10
entonces el 100 pies no se convirtió en 100 pies, se convirtió en... En 1000 pies. ¡Yeah! ¡Daddy! ¡Alto, alto, alto! Megan, ¿cuántas personas atrapé? ¿Cuántas personas quedaron sin atrapar? A ver, vamos a hacerlo. ¿Más? ¿Es una suma? Él dice que tiene un resultado diferente al tuyo. A ver, entre los dos. A mí me salió 18 también. Oigan, a Mónica le salió 18. 23. 7. ¿Cuál fue tu resultado, Dani? ¿A quién le resultó 17? Muy bien. ¿Quién tuvo un resultado diferente? ¿Cuánto te resultó, Mónica? 14. ¿Qué les parece que las personas que encanté se colocan al centro? Díganme cómo podemos resolverlo de otra manera. Contando cuántas quedan. ¿Cuánto? ¿Cómo? Contando cuántas. Contando cuántas quedan. Maestra, yo lo hice como básquetbol. Excelente, como básquetbol. ¿Los balones blancos son más o menos? Menos. Vamos a seguir votando con nuestra mano derecha o izquierda. Tú también puedes integrar las materias en tu escuela. Agenda reuniones de integración curricular con tus colegas para identificar oportunidades de refuerzo de conceptos matemáticos y de ciencia en las otras materias. Bien, mire, este video, digamos que recalca unos temas que nosotros queremos traer. Nosotros me refiero a la institución, al ministerio, y lógicamente muchos que han empezado a hablar de este tema en particular. Aquí hay un tema clave que hemos venido hablando desde hace un buen rato, que se refiere al tema de la integración. La integración curricular lo hablamos mucho, pero a veces no es fácil, digamos, encontrar esos aspectos que hagan clic realmente en lo que se necesita. Y el problema, como hemos hablado varias veces, no necesariamente es de contenidos, es de estructura, es de intención, es de creatividad. Y las matemáticas, más que cualquier otra área, creería yo que puede, de hecho, permitir muchas otras libertades en el momento de procesar este tipo de procesos integradores. Entonces, básicamente, este asunto particular del ciclo de apertura para el área, digamos, va a recoger 4 aspectos que tienen que ver con las posibilidades de modificación, con el diagnóstico, que es un asunto central de este ciclo, con la integración y con el cambio. No sé si alguien quiere hacer una reflexioncita de este video, una persona, para que continuemos, si no, seguimos. A ver, Janet, ¿usted qué piensa que usted es del área? Contamos ahora algo. Excelente, jefe. El video es un aporte muy importante porque desde siempre y desde las personas que de pronto me han escuchado, yo siempre he dicho de qué manera podemos ver los pensamientos de matemáticas en cada una de las áreas. Y siempre he tratado de que el pensamiento espacial, el pensamiento métrico, siempre sea visto desde ciencias naturales, desde educación física, desde ciencias sociales, cómo el razonamiento lo podemos hacer desde ética, desde religión, y el video precisamente fortalece esa idea que nos da los pensamientos, el pensar de una manera diferente desde otro tipo de saber. Pues eso que dice Janet es claramente lo que queremos llamar nosotros la atención. El problema a veces no es ni de infraestructura, el problema tampoco, como hemos venido diciendo, es ni siquiera de contenidos. El tema es de intención, es de la capacidad de poder conectar conocimientos que sobrepasen lo operacional, que lo operacional termina quedando, pero al niño se le va a olvidar en un mes. Lo operacional es lo operacional, pero no, lo que tenemos que buscar en este tipo de ejercicios, en este tipo de intenciones, es que la posibilidad de razonar, de que los procesos cognitivos sean completamente distintos y que siempre queden, que la posibilidad de razonar quede allí. Dale, Maribel, para que continuemos.
Sí, muy buenos días. Algo que yo quiero resaltar y rescatar es el trabajo de educación inicial. Educación inicial trabaja por dimensiones y esto le da grandes campos de labor en esa clase de transversalidad. Cuando nosotros vemos las profes de preescolar, vemos cómo integran fácilmente en una actividad casi todas las asignaturas y el desarrollo de todas las habilidades. Entonces me parece que es algo que deberíamos rescatar y resaltar, porque a veces dejamos, yo por lo menos en los talleres dejo a las profesoras de preescolar de matemáticas, ya nosotros todas las áreas, los 3 campos los vemos con todos los maestros. Y las profesoras de preescolar tienen mucho que aportar en lo que tiene que ver con transversalidad, porque ellas ya son unas expertas por la misma forma como con lo que trabajan con los niños. Porque si nos damos cuenta, lo que está trabajando ahí es una profesora con niños más pequeños. Puede estar apuntando que son niños de educación inicial, de primero o segundo. ¿Listo? Ese es mi aporte. Gracias, Maribel. En ese sentido, para aspectos particulares del ciclo, digamos que hay un asunto de entrada, una actividad de entrada que pretende recoger 4 aspectos. Yo les voy a enviar ya en el chat, lo van a ejecutar y los resultados se los voy a enviar esta tarde. ¿Esto para qué? No solamente para que traten de identificar los asuntos que de entrada con lo que llegan los diferentes alumnos y los docentes, sino también para empezar a mirar lo que hoy nos están determinando hacer, relacionado con el tema de diagnosticar, recomponer y plantear. Ese tipo de aspectos es lo que vamos a recoger en este ciclo de apertura basado esencialmente en una estructura diagnóstica. Cuéntenme, por favor, qué están viendo en la pantalla. Es que aquí tengo 3 y no sé qué estoy mostrando. Realizaron adecuaciones curriculares en el establecimiento educativo. Ok, perfecto. Entonces, esa es. Les voy a enviar este link para el caso de Barranca. Lo llenamos. La evolución, digamos, de esta información se las hago llegar ahorita en el correo. Pero ¿para qué sirve? No solamente para que lo trabajen de manera de entrada con sus docentes, sino que también nos va a ser útil y va a ser útil para precisamente identificar si existen cambios, y eso no es lo importante, si se nota la necesidad de ejecutar cambios para el área en el marco de lo que se ha vivido. ¿El link que vas a enviar es para todos o uno por entidad? No, para todos, cada uno. Okay. No, esto, cuando está en la institución, la idea es que lo puedan ejecutar con sus... Okay. ¿Y lo vas a enviar en el chat de aquí del Zoom o me lo envías y se lo envío a los míos? Okay. Ya te lo envío, lo voy a Vale. poner en el chat y lo voy a poner ahí en el de Barranca también. Vamos a destinar 2 minuticos para eso, realmente corto. Ahí llegó al chat. Aquí lo importante, pues, independiente de que puedan resolver estas preguntas que realmente son sencillas, lo que nos va a llevar esta pequeña encuesta es a identificar las posibilidades, a entender lo que ha pasado y a replantear algunas cosas hasta donde sea posible de acuerdo a lo que les vamos a contar enseguida. Envié el chat a Villavicencio, al chat de Villavicencio, a Liliana y a Jennifer, que están acá del grupo de Meta. No sé si hay alguien más de mi grupo que esté. La segunda pregunta, entonces, vamos a seguir, qué pena. No, ya, que ya les envié los links. Listo. Pues, observen en la segunda pregunta que en caso de que la primera haya sido positiva, eso es una respuesta, digamos, de jerarquía. ¿Qué consideran ustedes que es primero, que es segundo, que es tercero, que es cuarto? Y de esa forma, digamos, con el ejercicio de todos, podemos empezar a determinar qué fue lo que prevaleció en el tema de la modificación o no. Si la respuesta fue negativa, hay otra serie de alternativas que también son susceptibles de analizar, que también es importante que revisen, empiecen a entender qué ha pasado y si realmente se necesita. Y en cuarto lugar, si se ha realizado algún ajuste al currículo, indique dónde
o cuáles fueron los que se modificaron. Puede elegir tantas como considere pertinentes. Los resultados se los envío esta tarde con toda la información del día de hoy. ¿Quién lo hizo ya? ¿O ahí van? Ahí vamos. Disculpe, Jorge, en la pregunta 2, como hay 4 ítems, o se selecciona en cada uno 1, 2, 3, 4, o a cada una se le da su valor unitario. Donde 1 representa la mayor jerarquía y 4 la menor. Es decir, tiene 4, a cada uno le pone de 1 a 4, la que usted considere que la de mayor jerarquía, la de menor jerarquía le pone 4. Profe Jorge, pero cuando paso a la pregunta 3, me toca obligatoriamente marcar una para que me deje enviar. ¿En serio? Sí, me toca Sí, marcar señor. una para que me salga aceptar. Sí. Aquí pero mira que eso no me aparece como obligatorio. Es que no da la opción para continuar, profe Jorge. Ok. Y solamente se podría escoger una, porque yo le estoy escogiendo y clasificando las otras y no me da tampoco esos rangos. Ya pude pasar al 4 sin marcar. ¿Quién pasó? Ari, ya pasé a la 4 sin marcar. Es que la página está debajo. Uno baja la página de la página y dice continuador siguiente. O sea, 2 minuticos más que apenas van 2 respuestas. El ejercicio aquí no solamente es que ustedes mismos lo hagan con lo que saben que ha podido pasar en sus instituciones, sino que también empiezan a reflexionar parte de esas respuestas con lo que se ha hecho o posiblemente se puede hacer en cuanto a las directrices del área. Esa es básicamente esta estructura de entrada para el área en este sitio. Buenos días. ¿Me repiten qué hay que hacer con el formulario en el punto número 3? Si fue negativa, ¿hacia dónde me voy? Hacia el final de la página. Listo, ya, sí, señor. Muy bien.
En la tardecita les envío la respuesta. Ahora, lo clave, como le dice Merlin en el chat, es eso efectivamente. Hacer un proceso de reflexión de lo que posiblemente se ha trabajado, de lo que se podría trabajar y de lo que inminentemente es necesario ajustar. Yo me voy a permitir hacerles esta pequeña presentación. Realmente es cortica, pero creo que vale la pena empezar y hacer reflexiones en cuanto al área, frente a lo que hemos vivido y frente a lo que posiblemente necesitamos vivir o lo que necesitamos ajustar. Y les voy a enviar el documento, los documentos en los que me basé para hacer esta pequeña presentación, que creo que es importante y creo que es determinante al momento no solamente de empezar a plantear temas para el área desde este momento, sino para lo que viene. Miren, este trabajo lo hizo el Observatorio de Innovación Educativa, que tiene sede en México. Y están hablando que desde el punto de vista de las matemáticas existe y tenemos que pensar esto como una nueva oportunidad en la enseñanza. ¿Para qué? Para cambiar la forma en la que indudablemente estamos enseñando las matemáticas. Y que para eso hay que tener en cuenta varias cosas. Los entornos en línea que indudablemente estamos hoy enfrentando, el impacto en las escuelas y en lo personal, los papás y los padres de familia testigos de la educación que están recibiendo de sus hijos. Hoy los papás están viendo lo que como docentes les estamos diciendo a los niños, qué tipo de mensaje les estamos diciendo o qué tipo de cosas les estamos enseñando. Los padres están viendo eso, pueden opinar también, pueden hacerse una idea de lo que estamos viviendo y pocas veces, y creo que tampoco nos hemos preparado para entender que el mensaje se lo estamos mandando a unos niños, pero hay un montón de testigos detrás que están tratando de entender también y de reaprender lo que estamos viendo con estos conceptos. El Consejo Nacional de Maestros de Matemáticas y el Consejo de Supervisores de Matemáticas de Estados Unidos plantearon que era inminente un cambio. Y ese documento y esa investigación que hicieron la plantearon a nivel mundial. Eso plantean temas de mayor equidad y planear para los próximos meses y de hecho para los próximos años. El 17 de este mes, Google Education va a hacer un encuentro mundial para las nuevas estructuras de educación. Quien pueda inscribirse, hágalo, es totalmente gratuito. Y de hecho, la presentación inicial la va a hacer el jefe de Google, en el marco de lo que se está viendo en el mundo para la nueva educación y particularmente para lo que ellos están viendo en la formación de matemáticas clave para el mundo actual. Entonces, si lo pueden hacer, háganlo. Y va a hablar también los expertos del Consejo Nacional de Maestros de Matemáticas respecto a este documento que enviaron. Entonces, ellos crearon un documento y plantearon 4 cosas esencialmente. Esto se los quiero traer como a modo de introducción para lo que queremos hablar al final, que es lo preciso de este ciclo, y que va a permitir también hacer ajustes posteriores que sobrepasen, digamos, solamente lo disciplinar. Entonces, en el marco de las matemáticas, este grupo plantea 4 cosas. Primero, reconocer las diferencias sociales, emocionales y académicas de los alumnos. Por eso hablamos que hoy la matemática o las matemáticas sobrepasan lo operacional exclusivamente. Planificar en el marco de quienes necesitan más atención. Ahí tenemos un grupo de niños y niñas que tienen diferencias. Esas diferencias hay que planificarlas y hay que entender cómo las vamos a enfrentar, y eso implica procesos de planificación. De igual forma, plantean un tema de la toma de decisiones que no exacerben las desigualdades ya existentes. Ahí ese grupo que tenemos al frente tiene diferencias, vienen de contextos desiguales. No se trata de unificar el tema, se trata de que lo que queremos entregar le llegue de acuerdo a las particularidades de cada uno de esos individuos. Flexibilidad del docente para enseñar el contenido a diferente ritmo, teniendo en cuenta las necesidades de cada alumno, lo hablamos desde el principio de esta semana. Hay asuntos que no merecen velocidad, sino que requieren priorización. Y cuando entendemos esas estructuras de priorización, que finalmente es el ejercicio que la Mesa Nacional nos quiere proponer, que lo vamos a mirar ahorita al final, necesitamos definir priorizadamente hacia dónde queremos llegar, qué es lo que necesitamos y qué necesita
cada alumno, de acuerdo a sus propias particularidades y de acuerdo a su propio contexto. Entonces, las características fundamentales de lo que nos plantean ellos se dividen como en 3 grandes bloques. Y lo primero es que están concentrados en la planificación. Entonces, lo primero que ellos definen son las consideraciones estructurales. Lo primero, poner al día a los estudiantes. Es indudable que lo que hemos vivido en este año generó cambios. Es muy posible que haya generado temas un poco más lentos, que no hayamos activado suficientemente bien la capacidad de adelantarnos en ciertos contenidos, no necesariamente en ciertos aprendizajes. Entonces hay que mirar el estado de los estudiantes, que determinar ese concepto de enseñanza conjunta, de acuerdo a lo que se esté viviendo hoy en el marco de la posible e inminente presencialidad, pero que sirva para adentrarnos en lo que necesitamos para el futuro. Coordinar el contenido con el siguiente grado y el siguiente, con el grado anterior y con el siguiente. ¿Para qué? Para evitar esas brechas de antes y las brechas futuras. Es importante determinar lo que está pasando ahora para poder engranar todo esto que se está necesitando hacer. Y esta es una pregunta que nos tenemos que hacer entre todos y que ellos la plantean muy claramente dentro de su documento. ¿Qué es lo más importante a la hora de enseñar matemáticas? Como lo vimos en estos días, no necesariamente es todo. Hay cosas que tienen que priorizarse, que son fundamentales y que son la base para todo el componente futuro. Las representaciones conceptuales, por ejemplo, son cosas claves que las puedes determinar, las puedes utilizar y puedes utilizar muchísimo material para lo que necesitas hacer. Pero son cosas que de acuerdo a cada contexto hay que identificar y hay que planearlo. Una institución, así esté a 1 kilómetro de distancia, tengan la plena seguridad que sus diferencias pueden ser remarcadas, pueden ser bastantes. Y cada uno de esos contextos implica un proceso de planificación que cobija a todos y que los entienda a todos. Un segundo bloque tiene que ver con las prácticas docentes y también lo vimos el día martes cuando estamos viendo gestión de aprendizajes. Y ese docente, ¿qué necesitamos que haga? O cuál es la recomendación que nos hace este grupo de expertos. Primero hay que establecer los objetivos matemáticos, no solamente del área, sino también de las particularidades de los niños y niñas que tenemos. Tareas que promuevan el razonamiento y la resolución de problemas, en un sentido amplio de la integración, como lo vimos al principio. Usar las representaciones matemáticas. Usar las representaciones matemáticas. Y eso va unido a algo que hace poco la Universidad Nacional sacaba un documento de por qué en Colombia se hace tan difícil el aprendizaje y de hecho el enamoramiento con las matemáticas. Y llegaron a la conclusión que está directamente relacionado con el discurso matemático. El discurso matemático de la enseñanza primaria asusta a nuestros niños. Entonces, la práctica docente, de acuerdo, en Colombia y en muchas partes del mundo, este discurso matemático tiene que sufrir modificaciones, tiene que hacerlo más cercano para los niños. Tenemos que decir cosas que los ambiente, que los reconozca y que los integre a sus contextos particulares y tradicionales. Entonces, el uso de la representación matemática, el uso de un nuevo discurso matemático que acerque más al niño, hace parte de una estructura de la nueva planificación y de las necesidades que tiene el área para el futuro. Hay que buscar también la fluidez procesal a partir de la comprensión conceptual. Nosotros a veces empezamos por la forma en cómo se procesa una operación sin entender todavía si el niño está entendiendo o no, o la niña está entendiendo o no. Hay que buscar que la fluidez del proceso se dé a partir de la comprensión del concepto. Y allí es donde realmente radica parte del gran esfuerzo didáctico nuestro, porque como les hemos manifestado en múltiples ocasiones, el contenido está, los objetivos están, las características están, pero nuestro componente tiene que ir orientado a que podamos ayudar a procesar mucho mejor la forma en que nuestros niños están aprendiendo y la forma en que lo hacen y sobre qué recursos didácticos vamos a utilizar. Otro de los mensajes que nos envían este grupo es usar evidencia del pensamiento del estudiante. O sea, el estudiante tiene unas realidades, viene de ciertos contextos, viene con ciertas características y eso lo estamos aprovechando para que entienda que esto tiene una aplicabilidad. Y hacia allá nos tenemos que orientar muchas de nuestras circunstancias
prácticas respecto al tema del área. En el META el año pasado, antes de que terminara el año, se elaboraron unas guías que, por ejemplo, buscaban integrar con conceptos propios del departamento temas que fueran comunes y que pudieran integrarse en diferentes áreas. Entonces, a mí me llamó mucho la atención, no recuerdo quién lo haría, tomaron como eje central el petróleo. Y el petróleo unía muchas características de la matemática, del lenguaje, de las ciencias, de la educación física, del área de sociales. Entonces, unieron a partir de un concepto todo y no establecieron esa disparidad por áreas que a lo mejor no le posibilitaba al niño entender un discurso unificado. Y seguramente le estábamos trayendo cosas de su quehacer cotidiano, de lo que ve, de lo que hace cotidianamente en su casa o afuera de su casa o en su comunidad. Pues hay que utilizar la evidencia del pensamiento del estudiante, clave para estos procesos de desarrollo matemático. Y ellos plantean una tercera estructura que la denominan abogacía, que es un mensaje que yo creo que es el mensaje que más se pretende dar, no limitar el pensamiento matemático al aula. El propósito es que el alumno vea cómo las matemáticas están en todos lados, desde sus dispositivos móviles hasta la política o las finanzas. El gran reto del aprendizaje de la matemática es que el niño comprenda que eso está, el niño y la niña comprendan que eso está en cualquier lugar, que puede ser utilizado y que realmente hace parte de su diario vivir, de tal forma que se lo podamos acercar con un discurso diferente, con una capacidad didáctica diferente y que entienda que en ese contexto puede desarrollar parte de su área. Las matemáticas tradicionalmente las hemos puesto en consideración de si cumplimos o no cumplimos con una serie de contenidos o conceptos. Hoy eso se está debatiendo, independiente de que tengamos obligaciones en nuestros periodos académicos. Pero indudablemente hay que buscar un proceso de adaptación y de cambio en el que se puedan ajustar elementos como lo que están manifestando este grupo de profesionales. Hay unos aspectos adicionales sobre los cuales están llamando la atención. Yo les recomiendo que lean este documento, yo se los voy a compartir, se los voy a enviar, porque de verdad es muy interesante para el área en particular. Y para finalizar el documento plantean unas claves adicionales de lo que se está trabajando, y es el tema, por ejemplo, de la familia. También sugieren mejorar la comunicación con las familias y de toda la sociedad en general y el contexto para hacerlas partícipes de todo el proceso educativo. Antier hablábamos de, bueno, el papá o el mamá, ¿cómo hacemos? Bueno, hay que buscar la forma. Si no están, va a afectar indudablemente la capacidad de aprendizaje de sus niños. Tiene que estar de una u otra forma, hay que buscar las características disponibles para que estén. Y en esta área muchísimo más. El tema de equidad, asegurar que se les está dando la misma oportunidad de aprendizaje a todos los estudiantes, en lugar de disminuir esas posibilidades y en lugar de aumentar las brechas. Las brechas en el aula son las que generan posibles retrasos en lo que se está dando, particularmente en cualquier área y en esta muchísimo más. Y como recomendación, este grupo manifiesta que es fundamental lograr que los alumnos participen en un discurso matemático significativo dentro y fuera del aula. Dentro y fuera del aula. En ese sentido, mis queridos amigos, yo quiero manifestarles pues lo siguiente. Dentro de lo que hemos vivido, digamos, en el área y en Colombia y en el marco de la ciencia, pues que es de donde inicialmente provengo, nos hemos topado con muchos profesionales muy buenos, muy significativos para el país en el marco de la ciencia, pero hoy no estamos necesitando gente que sepa sumar, que sepa hacer una operación algebraica, no necesitamos ese tipo de personas, independientemente de que eso sea importante. El país y el mundo están necesitando gente que sepa conceptualizar, que sepa establecer procesos de razonamiento y que pueda establecer una serie de procesos cognitivos completamente diferentes. Y eso es lo que se busca que eventualmente se pretenda hacer en el aula de primaria o incluso en educación inicial. Estamos buscando, o pretendemos formar niños, niñas y jóvenes con una alta capacidad crítica
de análisis y de razonamiento. Eso es lo que estamos buscando al día de hoy. No sé si tienen algún comentario, pregunta, duda hasta allí. Si no, para que continúen. Profe, del proyecto que usted comentaba que se construyó alrededor del tema del petróleo, sí, ustedes ya tienen, alrededor del tema del petróleo construyeron, pudieron integrar como todas las áreas, ¿sí? ¿Entendí así? Sí. ¿Un ejercicio que usted, ese ejercicio también me puede compartir? Yo creo que, Jorge, si quieres le respondo aquí a Marta, ¿te parece? Vale. De hecho, aquí está Jennifer, que estuvo en el grupo que hizo ese proyecto. ¿Estás ahí, Jennifer? Bueno, el caso es que lo que podríamos hacer es, nosotros cuando llegue el grupo de Meta, vamos a socializar todos esos ejercicios y los invitamos a ustedes porque también nosotros queremos retroalimentar a todos, digamos que todos puedan tener la posibilidad de ver el ejercicio que hacen los compañeros y ver cómo funciona ese tipo de ejercicio y cómo se podría hacer o cómo se podría seguir avanzando ahí. Entonces, sí, Marta, creo que los invitamos. Sí, Sonia, aquí estoy también. Tú estuviste ahí en ese grupo, ¿no? Entonces, cuéntales un poco así, pero rapidísimo. No, y además, y aprovechando pues que Jennifer está, pues contar también la experiencia de lo que es un reto de buscar integrar áreas, que eso realmente no es fácil, pero que es a lo que estamos llamados hoy a hacer, como una de las grandes estrategias didácticas que tenemos. A ver, Jennifer, ¿usted qué hizo hicieron en tiempo récord, entre otras cosas? Sí, pues la verdad fue una experiencia bonita. Fue un ejercicio, como dice el profe Jorge, pues como en tiempo récord y además pues al principio siempre nos demandó tiempo, nos reuníamos y como que le dábamos vueltas al asunto. Desde el principio queríamos enfocarlo a algo que tuviera que ver con el contexto de los estudiantes. Entonces, pues precisamente por eso escogimos el tema del petróleo y ya desde la particularidad de cada una de las compañeras, digamos desde el conocimiento específico de las asignaturas, entonces cada quien iba dando su aporte y así fue que fuimos construyendo ese ejercicio de aprendizaje para los estudiantes. Enfocado desde la matemática, entonces la profe que es especialista pues en matemáticas decía desde que de dónde se podía enfocar, luego a partir de ahí mismo las de lenguaje pensábamos en cómo podíamos desde un texto, desde ese mismo texto que nos servía para matemáticas, empezar a sacar para lenguaje, para ciencias naturales, bueno. Entonces sí, fue un ejercicio bastante enriquecedor y además al final ver el resultado de cómo a partir de una sola estructura podíamos enfocarlo a las diferentes asignaturas fue bastante interesante. Gracias, Jennifer. Les voy a contar una historia cortica. Yo vivo acá por el oriente antioqueño, en el municipio de Renero. Y pues por acá es una zona pues casi que eminentemente rural. Está Sonsón, que es productora de papa, La Ceja, Retiro, productores de leche. Digamos, es una zona rural, fría. Y hace 8 días salí a dar una vuelta por acá en bicicleta y me gusta mirar como cosas del comportamiento de los niños que están ahí en el campo con sus papás. Y entonces paré, yo en bicicleta paré y un niño que estaba con su papá ahí estaba ordeñando una vaca. El niño tenía 9 años más o menos, le pregunté la edad y le dije que sí iba a la escuela. Me dijo que sí, que él iba a la escuela, pero que por estos días pues no habían podido ir y que lógicamente no tenía cómo conectarse pues, por un computador o por un dispositivo, pero que estaba esperando que dijeran que se puede ir para ir. Yo le pregunté, vení, ¿y cuál es tu clase favorita? Él me dijo que matemáticas, cosa que a mí me sorprendió muchísimo porque no es normal que un niño te diga que le gustan las matemáticas tradicionalmente. No significa que no sea buena o que no le tenga por qué gustar, seguramente hay muchos niños que les gustan, pero en el común, digamos que no es fácil.
Y le pregunté, ¿y por qué te gusta tanto? Y me dijo que porque le ayudaba a entender cosas, un niño de 9 años, porque le ayudaba a entender cosas que su papá necesitaba ahí en su trabajo. ¿Cómo así? ¿Y cuáles? Por ejemplo, ayudarle a medir a mi papá los espacios de la hierba donde tienen que comer las vacas. Imagínese esa belleza, un conocimiento previo de lo que ese niño hace tradicionalmente, sin necesidad de que esté yendo a la escuela, pero entiende que eso es algo que finalmente necesita. O sea, su capacidad cognitiva, lo que está aprendiendo, lo está utilizando y de hecho muchísimo más y todo el tiempo en lo que está viendo al frente de su casa. Pues cosas como estas, digamos que son los llamados a que podamos entender, a que podamos acercar el discurso, a que podamos entender las cosas que viven los niños cotidianamente y que eso sea lo que podamos acercar. Muy bien, ¿alguien más hasta aquí? No, para que continuemos aquí este temita rápido. Continuamos entonces. Venga, aparte no, de yo. Ah, dale. Es que me pierdo aquí con el uso del mouse. Entonces, cuando tú dices alguien más, yo empiezo aquí a mover esto a ver cómo me funciona. No, es que no quiero dejar pasar, Jorge, para todos. Algo que tú dijiste ahora, que me parece que es un punto muy importante de intersección entre las dos áreas, entre el lenguaje y matemáticas y el acompañamiento situado que vamos a ver ahora. Entonces, quiero que desde ahora estén muy atentos. Jorge les dijo que, a ver, tú me ayudas, hay un discurso, o sea, una manera de hablar, un lenguaje que se usa y que está mediado por unas interacciones que permite o no permite el aprendizaje, que posibilita o no el aprendizaje, ¿sí? Y en todas las áreas, los docentes necesitan poder revisar su discurso con el estudiante, qué palabras usa, qué tipo de interacciones genera. Entonces, lo quiero traer a colación porque se necesita que el profe de matemáticas y de cualquier otra área pueda aplicar eso que hicimos en el taller de lenguaje, por ejemplo, de pensamiento literal, pensamiento inferencial, pensamiento crítico, que lo aplique al área, por ejemplo, acá en matemáticas, que dialogue con el estudiante y que el estudiante pueda pasar por esos procesos cognitivos que tiene cada uno de esos tipos de pensamiento. Yo sufro mucho cuando esto se vuelve un contenido, que Jorge les decía al principio, el problema no es de contenidos. Entonces, sufro mucho cuando lectura literal, lectura inferencial y lectura crítica se volvió ya como una máxima de contenido, pero no se desarrolla realmente como una práctica de interacción y de uso del lenguaje en todas las áreas. Entonces, no podía dejar pasar sin decirles que es muy importante tener todo esto en cuenta para matemáticas y para todas las áreas y para transversalizar. Los grupos de CDA, de Meta, que se dieron a la tarea de hacer un proyecto con transversalidad, se dieron cuenta que para poderlo hacer hay que integrar el pensamiento, no los contenidos como tal. Eso viene después. Lo primero es integrar el pensamiento. Eso. Muchas gracias, Sonia. ¿Alguien más? Bueno, aparte de Janet Gómez, ¿quién más hay del área? Sea específico del área de matemáticas. Yo creo. Marta. Marta. Yo. Ok, Marta, tú haces una pregunta. Vos, lógicamente, has dado clase en primaria de matemáticas, ¿cierto? Pues la experiencia, la verdad, como tal, digamos, mi experiencia personal, no, pero sí, desde el programa sí he trabajado con él. Igual has tenido contacto con muchos profes que lógicamente tienen que dar el área. Cuando estás ahí en esos contextos del área, como de identificar lo que tus profes te dicen, de lo que identificas, ¿qué es lo que más resalta, digamos, de lo que pasa con los niños? ¿Qué es lo que más te dicen esos profes? ¿Qué es lo que pasa con el área? Digamos, ¿en qué sentido? Porque puedo pensar de cómo los niños reaccionan al área, que el profesor a veces dice, no, yo siento que los muchachos no me están cogiendo ningún concepto, en cuanto a la reacción de los niños. Ah, ok, bien.
Porque hay, digamos que yo soy maestra de bachillerato y digamos una dificultad grande que encuentro con niños que a los niños les gusta las matemáticas. Digamos, en ese primer momento, cuando usted planteaba ahorita que le sorprendió que el niño le dijera que no le gustan las matemáticas, digamos que en esta primera etapa se tiene un poco más esa tendencia a que a los niños les guste porque están muy motivados al aprendizaje. Entonces, digamos que una gran diferencia que yo encuentro o que encuentro a los niños en esa reacción es que a los niños les gusta, ¿no? Por aquello de juego, por aquellas dinámicas. Bueno, eso. Hay algunas situaciones que de pronto a los niños tienden a aburrirse porque hay de pronto actividades que se toman mucho tiempo y no hay como ese cambio y no se dinamiza la actividad y entonces el niño tiende como a cansarse y entonces intenta hacer otras cosas. Pero entonces, en cuanto a reacciones, digamos, en el contexto, en la institución donde yo trabajo, con los maestros que yo tengo, a los niños les gusta, a los niños les gusta las matemáticas. Marta, ahí es donde yo quería que me llegaras. Eso es lo que yo quería que me dijeras. Hay un proceso normalmente de frustración en algunos casos porque el profe siente que debe pasar ya de tema, Y eso es lo que era lo que les estaba manifestando ahorita. Yo creo que hay momentos para empezar a equilibrar eso, o sea, en los que se pretenda determinar qué es lo que es prioritario y no. Y ahí es donde tenemos que jugar un papel muy clave, no solamente tutores, docentes, toda la comunidad educativa, para establecer qué puntos son los claves. Ese recetario en educación está mandado a recoger, muchachos, lo digo sinceramente. Yo creo que hay que ser un poco más, no solamente prácticos, sino comprendiendo no solamente las dinámicas administrativas de la educación, sino también entendiendo el público que tenemos allí para establecer un nuevo contenido, para mirar sus avances, porque normalmente yo he tratado con muchos profes y me cuentan sus penurias, es porque sienten que no avanzan y que no pueden llegar, digamos, a otro contenido simplemente porque eso no lo ven así. Esa priorización es clave en el marco de este ejercicio que nosotros tenemos que hacer. Ahora después, Janet, que seguramente usted está que se habla. Yo dije, bueno, profe, me cayó sutilmente. No, mentira, hágale, como está. Profe, ¿sabe algo particular que sucedió con esto de la educación de emergencia? Y es encontrar como... ¿Con la educación de qué, Janet? Qué pena. Con la educación de emergencia, ahorita con el año 20, algo que sucedió es, los profes, en un momento cuando llegamos de tutores o en el momento que somos docentes, siempre nos preocupamos por esa apatía, por ese negativismo de los estudiantes hacia nuestra área. Y el año pasado algo que pude identificar con mucho más temor en los docentes fue la reacción del padre de familia. O sea, los docentes estaban muy preocupados porque los padres de familia no manejan matemáticas. O sea, visualizaban al padre de familia como mucho más débil en el aprendizaje de matemáticas que sus estudiantes y eso le generaba una brecha más grande para poder llegar al conocimiento matemático en los estudiantes. Y esa brecha en algún momento de todo lo que teníamos que hacer en reflexión en matemáticas nos llevaba a contextualizar qué estudiante y en qué lugar estaba viviendo el estudiante en esos momentos para poder cerrar, pero la brecha mayor y el miedo mayor en mi institución de los docentes eran los padres de familia, no el estudiante como tal. Perfecto. En esa misma medida, Janet, ahí donde cobra también mucha importancia lo que hemos venido hablando, en la que ese contexto hay que analizarlo, que el diagnóstico lo tenemos que hacer, que los contenidos los tenemos que sobrepasar y que indudablemente el contexto para aprovecharnos no solamente para el tema de aprendizaje de los contenidos es clave. Es por eso, mis queridos amigos, que en este, sí, ahora se va a empezar la información del área para este sitio. El objetivo central del ciclo de apertura en el área tiene una intención clara y es la de identificar un marco de actuación pedagógica en la propuesta de educación en un esquema de alternancia que oriente a los docentes de las instituciones focalizadas en la propuesta de ajuste del plan de área de matemáticas en este año. Digamos que es el primer ejercicio que tenemos que pretender hacer nosotros en este ciclo para el área, es un ejercicio diagnóstico que ayude a entender y permita un proceso de planificación distinto a lo que tengan, a lo que estén pensando y a lo que puedan proyectar. En esa medida hay dos, digamos, subobjetivos o objetivos específicos. El primero tiene que ver con
con la identificación de los elementos del plan de área que son susceptibles de ser modificados para la construcción de una propuesta de planificación para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en el contexto de la educación remota y alternancia, teniendo en cuenta la flexibilización curricular en el marco de lo que hacemos como programa y de lo que evidentemente les estamos manifestando acá. Hay que sobrepasar el contenido y que nuestras estrategias didácticas tienen que ser otras completamente distintas, aprovechando lo que estamos viviendo, lo que está pasando y lo que se puede hacer. Y dos, consolidar elementos curriculares para la toma de decisiones en el planteamiento del área para este año, reconociéndolos en la implementación del instrumento que les vamos a presentar ahorita al final. Las cosas que se pretenden hacer acá, mis queridos amigos, la idea es que no quede en este ejercicio diagnóstico, sino que sirva para que dentro de la institución y particularmente para el área se puedan hacer planificaciones al más largo plazo. Las estructuras de aprendizaje en Colombia tienen un ciclo y se dan en el planteamiento, en la utilización, en la forma en la que se retroalimenta y cómo se vuelve a planificar. O sea, eso tiene que ser un esquema de continua modificación, porque las cosas van cambiando, el público va cambiando, el contexto se va modificando. Y si nos quedamos con lo mismo, de manera estática, seguramente vamos a encontrar mayores dificultades en el desarrollo y la progresión. Implica hacer revisiones permanentes a todas las estructuras, por eso hablamos de la estructura de evaluación que requería ser revisada permanentemente, al igual que lo que pasa con cada área, porque ese ciclo necesitamos que se esté dando de manera regular para hacer los planteamientos que se requieren. Yo voy a pasar rápidamente, digamos, con lo que está planteando desde el punto de vista estructural el área, porque digamos que el esquema claro es un instrumento que planteó la Mesa Nacional para el ciclo de apertura, que es donde, digamos, me quiero concentrar mucho más. Sin embargo, el mensaje que nos envían tiene que ver con todo lo que hemos hablado en estos días, desde el punto de vista de la gestión de aprendizajes y con un concepto en específico que es la armonización curricular, que busca que desde la experiencia de la educación presencial hacer ajustes de lo que se puede hacer de manera remota y la educación que hay que establecer en el marco de la alternancia, buscando indudablemente que se retorne rápidamente a la presencialidad para poder implementar estas nuevas construcciones que estamos definiendo. Yo quiero concentrarme aquí. Miren, la educación remota ha sido una dificultad. Eso está realmente claro. En Colombia está la cifra que nos han manifestado nosotros. Más de 5,5 millones de estudiantes de ciertas áreas se han visto afectados por el cierre de sus establecimientos. Eso indudablemente es un reto, no solamente desde el punto de vista de empezar a cerrar brechas, desde la actualización, sino también desde la estrategia didáctica. Eso implica hacer cosas. Pero también implica nuevas cosas. Es lo que estamos hablando no solamente para el área, sino para lo que necesitamos en general. Ese concepto de flexibilización curricular que integra cosas, los fundamentos, los propósitos, los contenidos, la metodología, los recursos y la evaluación, que lo tocamos también antier, que resuelve esas preguntas. ¿Por qué enseñar? ¿Para qué enseñar? ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Con qué enseñar? ¿Para qué? ¿Qué y cómo evaluar? Esas respuestas en el marco del escenario que se nos plantea a nosotros es el que tenemos que empezar a entender, comprender y planificar en el sentido de poder no solamente cerrar brechas, sino facilitar y promover otro tipo de pensamientos en nuestros estudiantes. Hay múltiples, digamos, recursos que lo hemos venido hablando, desde los recursos digitales, los análogos, las herramientas TIC, la televisión, la radio, etcétera, que puede utilizarse. Pero, digamos, principalmente dentro de las estrategias pedagógicas que tenemos nosotros, esencialmente como las guías de aprendizaje, hay 3 principios que es bueno que no perdamos de vista. El de la autonomía, que también hemos recalcado mucho, el de la motivación, que digamos, hacer un pequeño énfasis hoy, el de la mediación. Es una función facilitadora, evaluadora y de acompañamiento. Hoy más que nunca, nosotros creemos que nuestros sistemas educativos requieren un proceso de mediación distinto, porque seguramente se han desacelerado cosas. Implica en este momento no solo acelerarlas, sino también buscar unos puntos de acuerdo para restablecer
parte del camino o permitir modificaciones definitivas para lo que estamos nosotros planteando. Quiero concentrarme acá en esto. Miren, la armonización curricular ha sufrido, digamos, modificaciones. Íbamos tradicionalmente a la escuela. El 2020 nos tomó ya para encerrarnos, pero el 2021 va a implicar otro tipo de cosas. Asistir con cuidados. No significa que no estemos descuidando, pero va a implicar asistir. O sea, nuestra directriz, y vamos a seguir insistiendo en eso, en que hay que empezar a asistir. Ese tema de armonización de aprendizajes que se han desarrollado durante el aislamiento social, en el marco de la pandemia, que fue el trabajo en casa, ¿cómo estos aprendizajes han ayudado a desarrollar aspectos propios de la educación y de los aprendizajes? Ahí es donde es clave mirar aspectos importantes de la organización. Y también una pregunta particular para el área es de qué manera acercar las matemáticas en este escenario atípico del 2021 para lograr fortalecer el desarrollo de un pensamiento matemático que represente para los estudiantes un apoyo para su vida diaria y futura. Mira que el tema vuelve a hacer énfasis en la realidad del contexto, en la vida cotidiana, en lo que uno trae, en lo que vive regularmente. Ahí es donde se está haciendo énfasis. Y los quiero dejar con dos conceptos para que vayamos a mirar el instrumento. La integración de armonización curricular, la integración de las adaptaciones y ajustes al currículo para el trabajo en casa y de las requeridas para la alternancia, de tal manera que se fortalezcan los procesos de acompañamiento, aprendizaje y enseñanza, un trabajo colegial entre familias, docentes, directivos docentes y la Secretaría de Educación. El tema de la armonización curricular, el tema de la comprensión conjunta de un esquema de alternancia se da entre diferentes actores. Y por eso también hemos hecho énfasis en que los procesos de aprendizaje y de enseñanza se da con la participación dedicada de todas las partes. Así que este tema de la armonización curricular se complementa a lo que queremos también llamar nosotros en el marco de la integración curricular. Y digamos que este es otro tema que se ha ido transformando en los conceptos que trabajamos diariamente, el concepto de aula. Aula, ya estamos hablando de aula extendida, es un espacio de aprendizaje compartido, donde la realidad del que aprende es centralmente un objeto de estudio en sus actividades escolares. En este tema se precisa que todos formen parte de una estrategia didáctica y no se reduce la explicación a la deducción y a la inducción, sino al empleo del pensamiento abductivo y el razonamiento plausible. ¿Qué significa esto, muchachos? Que el escenario en el que habitualmente hemos desarrollado nuestras prácticas pedagógicas hoy cambia, es diverso, es múltiple. Y eso tiene que servir para que las directrices que se le entregan a un grupo de alumnos tenga que cambiar también el mensaje nuestro como docentes. Que sea más significativo, que permita la apertura del pensamiento y que la estructura lógica y cognitiva realmente pueda tener modificaciones y que le abran la mente a todos nuestros niños. Esta presentación igual se la vamos a compartir, pero igual el énfasis de lo que queremos mostrarle en el área es un instrumento que la mesa desarrolló muy juiciosamente y que hace parte de lo que queremos trabajar en este ciclo de apertura y que esperamos que sea pues muy significativo para ustedes. No sé si hay alguna pregunta hasta allí. Entonces continuamos. Les comparto aquí esto. Aquí están viendo este documento, ¿cierto? Alguien que me confirme. Sí, es un Excel. Sí. Bien, perfecto. Bueno, muchachos, miren, este instrumento es el que la Mesa Nacional definió para trabajar un poco, digamos, lo que estamos buscando para el área, digamos, las necesidades particulares de lo que este documento presenta. Entendiendo que el primer ejercicio tiene que darse en el sentido de un diagnóstico de cómo están llegando los niños, qué se puede hacer, hacia dónde podemos orientar, digamos, la planificación y los ejercicios posteriores. Entonces, este documento tiene 4 pestañas
ustedes lógicamente las van a ver. En este primer plano están las directrices de cada una de estas pestañas. Pero ¿esto qué es? ¿Este instrumento qué es? Tiene la intención. Disculpa, profe, no se le ve ya el documento Excel, o no sé si soy solamente yo. Confírmenme. No, está visualizando el PC, todo lo que tiene matemáticas, integración, anexo 1. La carpeta de matemáticas. Se ve tu carpeta de matemáticas. Discúlpenme. Ahora sí. Sí, señor. Muy bien, perfecto. Este documento nos plantea unas pestañas, unas pestañitas, y que básicamente estas son las directrices del documento. ¿Qué busca el documento? Apoyar al docente en la propuesta de su plan de área. ¿Partiendo de qué? De los conocimientos con los que llegan los estudiantes y digamos, de las competencias básicas que se debe tener por cada una de las áreas. Entonces, si vamos a la primera pestaña, ahí la ven. Sí, señor. ¿Ven esto en colorcito y todo? Sí, señor. Pero... Entonces, miren qué es lo que tenemos acá, compañeros. Aquí tenemos, digamos, cada grado. Entonces tenemos para primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. ¿Qué tenemos acá? Las categorías del área. Aquí tenemos los ejes de progresión del área. Aquí tenemos un enunciado que se encuentra en las mallas, que es lo que identificamos normalmente como DBA. Y aquí, en estos tres ejes, podemos jugar con la calificación. ¿Qué significa esto? Que un docente va a utilizar cada una de las categorías, los ejes de progresión y las DBA para valorar su grupo. ¿Eso qué significa? Que aquí está lo prioritario para el grado, lo que la mesa nacional ha definido de acuerdo a lo que internamente se considera pertinente. Acá se elabora una X para cada categoría, simplemente se da una valoración y eso me genera a mí una calificación previa del grado. Pero aquí tengo, entonces en este sentido yo hice esta calificación preliminar de las categorías, los ejes de progresión y los enunciados del DBA. Yo aquí me encuentro en este grado, que el grado está en un nivel medio para las características del grado primero. ¿Eso que me lleva a mí a entender? Que yo puedo hacer un análisis por categorías de lo que está abajo, de lo que está medio y de lo que está alto. Con estas consideraciones, yo puedo tomar una serie de decisiones de acuerdo a los replanteamientos o a las nuevas planificaciones que puedo hacer, no solamente para el área, sino también para cada uno de los grados. La intención de este documento precisamente es eso, generar una orientación rápida de lo que el profe o el docente está determinando, con lo que se está encontrando y puede hacer un ajuste rápido. Entonces, este tema de las mallas, ¿qué pretende? Pues que primero que se identifiquen los referentes de la formación y que le posibilitan al docente identificar los aprendizajes que en el 2020 se propusieron y que se desarrollaron y saber de hecho cómo llegaron este año. Para ello se dispone de esta escala de valoración. De igual forma, hay una pestaña, que es la de PRES y la de DBA, que permite identificar dentro del material PRES de matemáticas las situaciones problemas, los centros de aprendizaje y los contenidos. Pues aquí vamos a ver lo mismo. Cada grado, una situación es problema, y vuelvo a insistir acá en lo mismo. Los PRES, los documentos PRES son una guía, una herramienta que tenemos. Si no, hay que mirar alternativas que puedan ser útiles precisamente para lo que está proponiendo como centro de aprendizaje o situación problema. Entonces aquí simplemente te hacen una guía de los documentos que tiene PRES, qué centros de aprendizaje estamos atendiendo, qué tipo de pensamiento estamos atacando de cierta forma
los estándares, el DBA, la temática y los objetivos del centro de aprendizaje. Pues aquí, digamos que tienen unos esquemas con los que pueden orientar el recetario del área de acuerdo a ese diagnóstico. Sin embargo, recuerden que nuestro proceso es sobrepasar ese recetario. Estas son una serie de guías que lo que tienen que ayudar es a posibilitar los recursos didácticos que tenemos que enfrentar dentro del área. Gané. Profe, de cierta manera siento como una satisfacción, y creo que los compañeros de Barrancabermeja también. Ustedes nos están mostrando en estos momentos este cuadro, y nosotros hace 2, 3 años como equipo de Barrancabermeja nos dividimos como comunidades de aprendizajes en matemáticas, lenguaje y educación inicial, y elaboramos un ejercicio parecido a eso. Elaboramos un ejercicio desde nuestro saber y de esa manera lo compartimos para poder iniciar un trabajo de pronto municipal desde el área de matemáticas y lenguaje. Y de cierta manera, pues, en este momento me siento como muy contenta y muy complacida de que las directrices o las orientaciones que hemos llevado desde el programa nos ha llevado a pensar de buena manera, porque este ejercicio que usted nos muestra el día de hoy sencillamente es compararlo con lo que hemos venido haciendo desde 3 años y implementar para que sigamos en esa buena labor. Mira, Janet, de hecho, yo soy realmente nuevo en el programa y lo primero que yo sugerí, yo leía parte de los informes de ustedes y de lo que pude extraer para las sugerencias, dije, no, tenemos que priorizar parte del diagnóstico inicial, que es esto que estoy mostrando acá. De esa forma, nosotros podemos orientar de una manera muy rápida al profe, decirle cómo está su grupo y que él mismo entienda y se evalúe para poder hacer planteamientos de los recursos que nosotros tenemos disponibles. Esa es la única intención inicial para este ciclo. Y lógicamente, si existen otro tipo de recursos, otro tipo de herramientas, que ustedes han elaborado, que ya los tengan interiorizados, pero que nos sirvan para establecer este diagnóstico inicial y propicie ajustes dentro de los componentes del área para la planificación futura, esa es la tarea que vamos a buscar este año. Así que si lo tienen, bienvenido, perfecto y muy chévere. Este trabajo lo hicimos con el PRES, lo hicimos con Entretextos, los profesores de hicieron un trabajo interesante con la parte de bases curriculares y tenemos así como las 3 líneas que en eso nos apoyamos. Perfecto, entonces eso recoge mucho más lo que es el objetivo propio de este ciclo de apertura, que es sobre todo entender que tenemos que contextualizarlo en el momento en el que estamos para entender sobre todo los niños en qué situación llegan y hacia dónde los podemos llevar. En la de pensamientos y centro, en la pestaña de pensamientos y centro, lógicamente está la misma relación del precio y los referentes con la situación problema, y está una guía de orientación que sirve también para la armonización de planes, y ahí tiene unas preguntas para guiar la reflexión que se pueden hacer con los profes. Y en ese mismo esquema, posibles reflexiones para el ajuste particular del área. Para que lo van a tener, se los vamos a enviar. Y esencialmente, muchachos, esto es lo que implica la tarea para el área en este ciclo de apertura. Preguntas hasta allí, aportes, comentarios. Sino para que vayamos a unos varios. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, no me parece. Creo que no, profe, le faltó. Algo, muchachos, algo. Muy bien, sí, señor. Gracias por los aportes. Yo estoy como pez en el agua, excelente. Me alegro. Grimaldi, contanos a ver. Parece muy interesante este aporte del diagnóstico que vamos a hacer, porque como comentaba, los profes están muy enmarcados con temas y pues romper ese paradigma no es fácil, entonces nos va a ayudar bastante, incluso con el trabajo que habíamos hecho. Aquí estamos adicionando unos objetivos que nos van a ayudar muchísimo, entonces de verdad sí, muchas gracias. Bueno, me alegro mucho. Grimaldi. Bueno, pues lo que uno mira que está apuntando, pues la institución empezó con unas caracterizaciones en todas las áreas. ¿Por qué? Porque como este año se dio la oportunidad de que el mismo padre de familia escogiera si el niño venía por sincrónico o por guías. Entonces, ellos armaron unas actividades
Lo bueno de esto es los proyectos que tenemos y se toma un hilo conductor. Entonces, algo bueno que yo digo que se dio este año fue que dieron apertura en grado sexto y séptimo. Entonces, el hilo conductor que se trabajó fue que fuera hacia el Tangram. ¿Por qué el Tangram? Porque el Tangram me ayuda con temáticas muy específicas que son fraccionarios, geometría. Entonces, porque lo trabajaron en grado quinto. Entonces, en grado sexto, mayoría pues de estudiantes que son de nuestra institución como estudiantes nuevos que llegan. Entonces, se está mirando de ese trabajo también entre los libros, porque ya los profes me están pidiendo los libros, que cuando les voy a entregar libros, porque alguna política que se tomó en la institución es de trabajar sobre los libros, porque se capacitó a los docentes apoyándonos con ese trabajo que hubo en ciclo 1 de trabajar sobre los libros, pero hay una gran dificultad y no sé, de pronto nosotros hicimos unas actividades de secuencias didácticas que las enviamos y nunca nos dijeron si quedaron bien o quedaron mal o cómo quedaron. Entonces, uno hace las actividades y no sabe, como en ese año que se empezó, que se enviaban todos esos documentos y se empezó a trabajar por la plataforma de Colombia Aprende, uno subía actividades y uno no sabía si esas actividades fueron revisadas con secuencias didácticas, porque es que algo que yo estoy pidiendo para mi institución, o qué temáticas de la secuencia didáctica se puede llegar para darle esas clases a los profes. Pues uno les explica lo que uno entiende, lo que uno cree concretamente saber, pero prácticamente uno no se las sabe todas. Pues aquí hay compañeros que de pronto hicieron su maestría en secuencia didáctica, pero yo veo que lo que hicieron con Guy Brousseau, enviando esas secuencias a los libros, yo lo veo de un panorama muy diferente, la forma de que como que quisieron implementar a Guy Brousseau hacia los libros y no que Guy Brousseau esté implementado en los libros. ¿Por qué? Porque es que empiezan con los libros de PRES, empiezan con resolución de problemas, ¿cierto? Entonces tocó explicarle a los profes la importancia de Georg Poljak, ¿cierto? En la resolución de problemas, y uno veía de las demás actividades que vienen ahí apoyando, es como un refuerzo si el niño no comprende. Entonces, ¿qué sucede en mi institución? En mi institución, pues yo tenía 2 docentes que lo cual les gustaba la matemática, porque es que esto también es del docente de primaria que le guste. Algo novedoso es que yo tuve una chica que llegó de la UPTC, que recibió el título de lenguaje y matemática. Yo le dije, uy, usted es la espectacular para que maneje. No, yo me quedo en transición. Entonces uno mira, no sé cuál es el paradigma desde la universidad, de que muy pocos licenciados que llegan en primaria son matemáticas o cogen matemáticas. Entonces ahí es donde tenemos la brecha. Entonces nos toca empezar a enamorar a ese docente. Yo enamoré a una docente de educación física que se encarretó con el cuento de matemáticas, pero la profe me la mandaron para secundaria. Entonces se perdió ese trabajo que se venía desarrollando. Entonces, ahora toca mirar, porque llegaron docentes nuevas, a ver cuáles cumplen ese perfil. Entonces, yo le diría, profe Jorge, de pronto un trabajo sobre secuencias didácticas, porque pues uno mira en internet y encuentra una variedad, unos hablan de una forma, otros hablan de otra. Entonces, sería bueno un taller dedicado a secuencias didácticas, no solamente de la matemática, sino de todas las áreas integradas, porque es que en mi institución se toma un hilo conductor y sobre ellas se agregan las demás áreas para trabajar. Algo bonito que tuve el año pasado con mi profesora de matemática fue que llevó el libro Las malditas matemáticas al aula. Entonces, eso estuvo en el plan lector, lo cual los niños decían que por qué en lenguaje tenían que leer las malditas matemáticas. Entonces, eso también lleva a que el docente de lenguaje se integre con las matemáticas, porque es que ese es el problema cuando vemos pruebas de lenguaje, que el lenguaje lo están dejando solamente al lenguaje y vemos que se puede atacar desde ciencias, desde sociales, ¿cierto? Desde las demás áreas.
Entonces, a eso es lo que llamamos nosotros la integración de áreas. Pero es bueno que todas las docentes conozcan la forma de secuencia para si se va a trabajar esos proyectos, cómo llevar el proceso de los diferentes hilos conductores. Gracias, Luis. ¿Alguien más? Sí, profe Jorge, yo. Dale, Marta. Entonces, sí, a mí todavía, bueno, tengo una pregunta. En ese Excel, lo que pasa es que estaba muy chiquito y pues no pude como... Marta, discúlpame, pero yo no te escucho muy bien. Bien, ¿ahora sí está mejor? Dale a ver si de pronto. ¿Está mejor, profe? ¿Ya me escucha mejor? Un poquito. ¿Sí o no? Voy a quitar de manos libres así desde el computador. ¿Me escucha mejor? O igual. Digamos que sí, ahí haremos el esfuerzo. Ok, profe, lo siguiente. Ahí en algún momento la diapositiva mostraba de qué enseñar, ¿no? ¿Qué enseñar? Bueno, habían varias preguntas ahí, pero yo me quedé en la de qué enseñar. Bueno, hemos estado trabajando en ese ejercicio, profe, y bueno, ahí digamos que hay como una duda acerca de qué enseñar desde nuestra propia perspectiva, desde lo que propone el plan, desde el perfil del estudiante, de lo que busca la institución y también de lo que quiere la nación, o lo que quiere el ministerio también a la luz de las pruebas. Entonces empezamos como a comparar y digamos se hizo un estudio un pequeñito sobre las pruebas de evaluar para avanzar y dijimos, bueno, vamos a ver qué arrojan esas pruebas. En última, las pruebas nos están diciendo de alguna manera cuáles son esas competencias que debemos desarrollar, ¿cierto? Entonces, pero profe, no me queda claro porque, a ver, con la coordinadora, con los profes de matemáticas, decimos, listo, realizamos el estudio, hacemos el diagnóstico, comparamos hasta donde llegamos el año pasado. Marta, voy hasta con el profe de matemáticas y la coordinadora. Ahí voy. Hay una dificultad, profe, y es que, bueno, la coordinadora tiene un temor de pronto que se trabaja en temas muy complejos o muy larguidos, por así decirlo, por aquello de la discusión. Digamos que ella desde su rol de directiva le interesa esa parte. Entonces ella quiere que de pronto trabajemos temas que puedan ser, entre comillas, más fáciles para los niños, para los papás. Desde el área de matemáticas, digamos que hay un poco de preocupación, porque hay temas que, por ejemplo, desde lo que nos arrojó ya ese diagnóstico de evaluar para avanzar, que sencillamente el año pasado no se tocaron, no se trabajaron. Entonces, lo que yo quería que me ayudara era que, digamos, si ustedes o del ministerio, no sé, pudiéramos puntualizar en esas competencias que yo pudiera decir, vea, profe, hay como esta directriz, porque la cuestión es que yo necesito tener como un aval, por así decirlo, porque con los profes hemos dicho, listo, por ejemplo, a nivel de quinto, trabajemos números decimales, ¿cierto? Y toda la competencia que se debe desarrollar alrededor de ese pensamiento numérico. Pero entonces, de pronto, ellos quisieran como tener como ese respaldo, por así decirlo, del ministerio, sí, vamos a enfocarnos en esto, porque ellos dicen, bueno, esto lo debemos hacer, no lo debemos hacer. Entonces, eso, profe, si ustedes desde el programa han puntualizado, digamos que se habla así... Chica, bájale un poquitico la velocidad, Okay. Pero yo creo que ya te entendí. Sí, profe, digamos que en esas competencias puntuales. Sí, señor. Mira, precisamente en el marco de la priorización, nosotros hablamos de priorización no porque haya temas más fáciles o más cómodos para los estudiantes. No estamos hablando de eso. Precisamente en el documento que les vamos a adjuntar, digamos que ahí se hace énfasis en temas que son muy particulares de lo que necesitamos empezar a entender de cómo llegaron nuestros estudiantes y cómo podemos empezar a proyectar la planificación. Lo que te estamos entregando aquí es precisamente herramientas para que ajustes eso que seguramente han encontrado al interior de la institución, pero no necesariamente porque se pueda facilitar el tema temático. Lo que deben hacer es priorizar la estructura temática, que es una tarea que tiene que hacer conjuntamente al interior de la institución. Y esa herramienta que te estamos enviando allí, te la estamos enviando de una manera ya con ciertas características priorizadas. Y eso es esencialmente los aspectos temáticos, si lo quieren ver así, son el punto en el que se pueden empezar a concentrar. Pero aparte de esa priorización temática, que es algo que no es que sea lo segundo, no, esa priorización temática tiene que servir antes que nada para orientar la planificación del área, pero lo principal es que se ajusten todas las herramientas didácticas y pedagógicas al interior de la institución, de que los docentes y directivos docentes entiendan para dónde es que vamos a llevar eso, cuál es la intención del área y cuál es la fundamentación de la integración. Si el pensamiento va a ser exclusivamente
Para el área de matemáticas, volvemos a caer en lo mismo que estamos diciendo que no podemos caer. Lógicamente estamos hablando de integración, de planificación, pero que articule las estructuras del contexto. Si es particularmente por el tema de contenidos, para eso está la herramienta que te estamos poniendo allí. ¿Me desconecté? No, señor. No, señora, aquí le escuchamos. Que me dé señal de vida. Bueno, muchachos. Ahí estás, ahí estás. ¿Alguien más? O si no, Sonia, para que haga una pequeña introducción de lo que viene y nos conectamos nuevamente a las 10. Profe, buenos Susana. días. Susana. Buenos Dale. días, profe. Vale, profe, hay una experiencia, pues que trabajé con los profes, y no precisamente los de mi institución, sino a comienzo de este año, de donde soy de base, y es que me parece muy buena una propuesta que se tiene por área. Se establecen como una especie de actividad a nivel del año y se organiza por los diferentes periodos. ¿Cómo se hizo? Se hace una propuesta, por ejemplo, se tomaron en este caso los pensamientos, y desde los pensamientos se hizo una propuesta, por ejemplo, de que por grupos, por niños, independientemente que estén en la alternancia o en la educación remota, hicieran o sea, se hace la propuesta, vamos a trabajar en el pensamiento numérico. Entonces se tomaron, por ejemplo, los cestos, se miró dentro de la priorización de esos aprendizajes, qué podían hacer estos niños. Entonces, para aquel niño que podía hacer un video de 2 minutos, 3 minutos máximo, y no que a partir de eso hicieran un guión para poder presentar eso. ¿A dónde estábamos enviándolos? Se estaba trabajando, ¿qué quiero yo que mi niño aprenda de este pensamiento en este grado? Y sobre eso se estableció que hicieran el guión. Ese guión nos llevaba a la parte de lectura, a la parte de comprensión, porque yo creo que algo que decíamos allá, y es que no solamente el profesor de matemáticas no debe esperar en cierta forma que sea el profesor de lenguaje que le fortalezca la competencia al estudiante. Yo lo puedo hacer si lo tengo pensado. Entonces ahí es como que con cada equipo dentro del plan de área, o sea, los líderes del área deben pensar, sentarse, a presentar una situación real con cada uno de sus profesores, que esté en sexto, que esté en séptimo, que esté en primaria, que piense algo pero en conjunto, y que ese conjunto llegue a fortalecer ese pensamiento. Entonces, una actividad que se presentaba ahí era, decíamos, bueno, los niños que no van a poder enviar el video porque no tienen las condiciones, bueno, que hagan un guión, y que en ese guión de pronto establezca cómo pudieron llegar a eso, si yo quiero que el niño me fortalezca el proceso aditivo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con esa parte, porque quiero que vaya desde la suma hasta la multiplicación. Entonces, eso fue lo que se hizo en la institución, y es una propuesta que estamos llevando también en el colegio. Precisamente mañana tengo reunión con el rector para organizar unas cosas sobre esta parte. Entonces, creería yo que es pensar la matemática como institución educativa, y que sean los del área los que se encarguen de cómo enfocar en la facilitación de ese aprendizaje. Es como lo que quería pues comentar. Gracias. Gracias, Susana. Sonia, está levantando la mano. Sí, bueno, chicos, vamos a entrar en el acompañamiento. Es el último taller de la formación. Entonces, bueno, esperamos que nos conectemos todos a las 10.